La única decepción que se van a llevar esta mañana es que no soy Claudio Zukovicki, con lo cual me van a tener que ayudar, los voy a escuchar, voy a hacer un espartano con los tiempos, van a tener 20 minutos cada uno para hablar y después vamos a cerrar con preguntas porque todos tienen obligaciones. Así que muchas gracias. Marina, vamos a hacerlo por orden alfabético, todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación y por la reincidencia. Un gusto compartir acá con Martín y con Diana este panel. Yo lo escuchaba recién al Vasco y me inspira, ¿no? Digo, me genera reacciones. Esta vez, a diferencia de otras, la verdad es que se plantea respecto, digamos, a propuestas, ¿no? Y va al pasado y cuenta un relato del pasado que tiene verosimilitud, o sea, realmente la crisis del 2001 ocurrió y la salida del 2001 ocurrió, pero mi sensación es que estamos siempre contando la historia en forma fragmentada, contando éxitos que, si uno cuenta el éxito completo, es parcial, o sea, no es éxito porque termina siendo un nuevo fracaso. Y la verdad es que depende de cuándo empecemos a contar la historia, digamos, podemos tener un relato de un lado o del otro. Y en alguna medida nunca terminamos de encontrar un camino de salida, o sea, siempre estamos tratando de justificar que lo que hicimos está bien y que lo que hizo el anterior está mal. Y en ese esquema, digamos, estamos en un círculo extraordinariamente perverso. Digo, venimos, uno escucha el relato actual y yo un poco provocativamente diría, tenemos, no me voy a hablar de política porque después viene una mesa política y me da un poco de escozor, pero tenemos 3 candidatos que de alguna forma traen el recuerdo o buscan ser, yo digo Menem, ¿no? Después de 20 años de kirchnerismo, con el interregno del gobierno de Macri y el fracaso del gobierno de Macri, los 3 candidatos, con sus diferencias, recuerdan lo que fue la epopeya de Menem. Vista hoy fue epopeya, si uno hubiera hablado en 2001 no era una epopeya, era una tragedia, pero bueno, este relato, ¿no? ¿Por qué digo que los 3 quieren ser Menem? Bueno, Milei quiere ser Menem, se deja las patillas, piensa que Menem es el mejor presidente de la historia y tenemos ese relato. Patricia tiene un discurso, si no es todo, es nada, y también, digamos, busca lo que fueron las reformas del menemismo, la estabilización del menemismo, digo, el recuerdo, de nuevo, de lo que funcionó. Y Massa, no sabemos quién es Massa, digo, cuando uno mira los orígenes de Massa en la UCD, o cuando uno le pregunta a la gente que estaba cerca en el Frente Renovador, quién es Massa, y te dicen, Massa es Menem. De hecho, hay gente que está con Milei, que estuvo con Massa en el Frente Renovador, o sea, finalmente todo se recicla y todos estamos... Ahora, el punto es cómo construimos una historia hacia adelante. O sea, acá hay una campaña política que va a llegar de acá al 10 de diciembre. El 10 de diciembre va a haber un nuevo gobierno. Las elecciones, las PASO, dieron un resultado que cambió las expectativas radicalmente previas. Y bueno, digamos, hay que ver cómo termina, pero digo, es probable que vayamos a un cambio muy radical. Y entonces digo, para mí, yo una vez escuché una frase que decía... los países para prosperar necesitan un relato sobre el pasado, una historia común y un proyecto de futuro. Bueno, ¿cuál es la historia común? Acá no hay una historia común. ¿Cuál es el proyecto del futuro? Es salir del último fracaso. Entonces, siempre el proyecto del futuro es salir del último fracaso, no hay proyecto de futuro porque no hay una historia común. Entonces, yo siempre cuento lo mismo, y yo sé que soy reiterativa, y cuento lo mismo cuando la nominalidad era el 3, el 5 y el 10 o el 11, y a lo mejor lo terminamos contando de nuevo en fin de año cuando la nominalidad es, no sé, el 15 o el 20. ¿Cuál es el problema económico que tiene hoy la Argentina? Tiene un balance del Banco Central quebrado. Te faltan dólares en el Banco Central y te sobran pesos. A diferencia de 2015, te faltan dólares, tenés una deuda comercial de un aumento de cerca de 20.000 millones de dólares, con lo cual no solo tenés reservas negativas, sino que tenés deudas pendientes, y tu riesgo país son 2.100 puntos básicos.
y la tasa libre de riesgo, la de 10 años en Estados Unidos, es 4,20. O sea, a diferencia de 2015, cuando el riesgo país era 600 puntos y la tasa libre de riesgo era 1,5, hoy no hay nadie que te preste para capitalizar el Banco Central, con lo cual te faltan dólares y no tenés quien te preste. Te sobran pesos. A diferencia de 2015, te sobran pesos, pero hoy 2 de cada 3 pesos que te sobran crean pesos en forma endógena, son pasivos remunerados. En 2015, esa relación pasivos remunerados sobre pesos gratis era 0,6. Entonces, te sobran pesos y los pesos crean endógenamente pesos. Con lo cual, la tasa de inflación tiende a crecer endógenamente por la propia tasa de interés. O sea, ya para poner un número, tu principal factor de expansión monetaria hoy no es el déficit fiscal, es el déficit cuasi fiscal. ¿Significa esto que el fiscal no es un problema? No, el fiscal es un problema. Pero hoy es un problema todavía mayor, y pongo un número. A 18 billones de pesos de pasivos remunerados, hay 1,8 billones de pesos de creación endógena por mes. Eso es equivalente a la suma del déficit fiscal de enero a junio. ¿Sí? Es el doble del paquete fiscal que anuncia Massa. O sea, tu principal fuente de expansión de pesos es el cuasi fiscal. Y el cuasi fiscal es la contracara del ahorro y del capital de trabajo, con lo cual cualquier idea que apunte a corregir el problema del sobrante de pesos empaquetándolo como en un plan Bonex termina generando un desplome en el nivel de actividad, amén de que el plan Bonex tampoco funcionó en los hechos, porque el 60% de los pesos quedaron liberados por la propia decisión de la Corte Suprema de Justicia. Entonces lo que digo es, el problema es de fondo. ¿Qué hay detrás de ese problema? Hay una inercia inflacionaria que corre a un ritmo de 2 dígitos, 8 veces más rápido de lo que corría en 2015, 1,5% por mes. Tenés la misma distorsión de precios, porque yo coincido, digamos, en que vos tenés la necesidad de maniobrar entre las políticas. Ahora, el esquema de proteger el mercado doméstico no puede incluir precios de bienes que valgan el doble o el triple de lo que valen afuera con calidad pésima. En un contexto donde los precios de los servicios regulados son muy bajos, no para todos, empezaste a subir, y donde la variable de ajuste fue el ingreso. El salario formal cae 20% respecto a 2015, el informal 40%, la jubilación es cerca de 35%. Entonces, tu problema de precios relativos es parecido al de 2015, construiste en 3 años y medio en la misma distorsión que en 3 gobiernos kirchneristas, porque obviamente cuando vos congelás un precio y la inflación corre al 25, se atrasa más lento que cuando congelás un precio y la inflación corre al 100. Dicho eso, tenés que corregir. Y el tercer problema es la brecha. O sea, la brecha es la principal inconsistencia que tiene esta economía. O sea, una brecha cambiaria del 125%, un exportador le está reventando su hoja de balance. Entonces, nunca vamos a generar dólares en una economía con una brecha de esta magnitud. Ahora, dado el problema de fondo, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Y entonces las soluciones, digamos, de los 3 que quieren de alguna forma hacer Menem, digo, uno no te dice nada sobre el programa, otro quiere un programa pero no te lo cuenta, y otro te dice dolaricemos. Yo había puesto un triángulo, que creo que no está, pero lo que digo es, ¿cuáles son los vértices que necesitas? ¿No? Digo, ahí está. Es sencillo, pero mi planteo es, bueno, estas las 3 cosas, nunca las tuvimos en el pasado, siempre tuvimos 2 de 3. Necesitas la estabilización, porque si no corregís esta distorsión del Banco Central y no frenás la inercia y ordenás los precios, nunca vas a poder arrancar. Necesitas las reformas, porque si tu forma de estabilizar es hacer las reformas, digo, el gobierno de Menem hizo las reformas, el aumento en el desempleo pasó de 6 a 18 o a 17, y el fracaso de la convertibilidad, cuando se corta el chorro a la Argentina, o se corta el flujo de capitales a la Argentina, terminó en un mega desempleo. En el 89, la demanda era bajame de la hiperinflación. En el 2001, la demanda era bajame del hiperdesempleo. Vuelvo a la construcción de la historia. Entonces, son 3 vértices. La estabilización, las reformas y la gobernabilidad. Y yo digo la gobernabilidad entendida en tres dimensiones. La gobernabilidad entendida en términos de que no me prendan fuego la calle o me tiren 14 toneladas de piedras. Eso requiere, ¿no? Digo, la segunda, que tiene que ver con pasar por el Congreso las leyes que requerís.
y negociar con la Corte los cambios que estás adoptando, porque hay cambios de contratos, o sea, esta distorsión de precios no es gratuita salir de ahí, hay efectos distributivos. Y la tercera, y para mí la más importante, es que sea duradera en el tiempo, que vos puedas extender el horizonte, eso requiere acuerdos. Entonces, lo que digo es, y ahí voy a estar de acuerdo con el Vasco, digo, la convertibilidad terminó mal, y termina mal porque el shock externo fue extraordinariamente duradero. Y eso no lo manejamos nosotros, depende del mundo. Pero termina mal no tanto por el déficit fiscal. El problema de la convertibilidad no fue el financiamiento del déficit fiscal. El problema de la convertibilidad fue el refinanciamiento a tasas de mercado de la deuda contraída en el origen de la convertibilidad para poder empaquetar los problemas que tenías. El Brady, bocones proveedores, bocones previsionales y el Bonex. Bueno, las FJP después en las reformas estructurales que generaron el desfinanciamiento. Pero lo que digo es, vos nunca te graduaste en la convertibilidad, tu tasa de interés casi no bajó del 10%, vos refinanciabas a tasas del 10 y a plazos más cortos deuda que tenía cupones del 3, con lo cual digo, vos tenías una bomba de crecimiento de tus necesidades de financiamiento que cuando el mundo se dio vuelta y la tasa de interés subió, digo, volaste por los aires. La regla cambiaria rígida requiere que vos tengas una capacidad para moldar tu productividad a ese mundo enorme. Y no la tenemos, o sea, necesitamos una protección infinita de la economía para poder vender los bienes que vendemos al mercado doméstico. Y no voy a hacer, digamos, referencias, pero digo, sabemos de lo que estamos hablando. Entonces lo que digo, no es soplar y hacer botellas. Necesitas construir gobernabilidad. El eje de la gobernabilidad es tan importante como la estabilización y las reformas. Digo, paro acá, pero me parece que la discusión que nos merecemos, digamos, como país, es una que alargue el horizonte. Marina, todos los planes de estabilización en la Argentina vinieron precedidos por un caos, por así llamarlo, ¿no? Recuerdo el plan Bonex en la época de Menem, la especificación asimétrica en la época de Duhalde. ¿Pensás que se puede salir de alguna manera virtuosa de este problema sin que tengamos episodios de esa índole? Yo creo que hay margen para hacerlo. Creo que hay sectores dinámicos en la economía que tienen capacidad de generar dólares. Creo que tenés capacidad para evitar tener que romper los contratos, si esa es la pregunta. Tanto el 89, digamos, como el 2001, tuviste acuerdos políticos que lamentablemente vinieron ex post, no ex antes. O sea, vinieron cuando el caos estaba en la calle. En el 89 fue el acuerdo político entre Menem y Alfonsín. Menem había ganado la elección en mayo, y estabas en mitad de una hiperinflación, y entonces el acuerdo político para anticipar el cambio de gobierno de diciembre a julio fue pasar por el Congreso dos leyes que fueron la de reforma del Estado y la de emergencia económica, que hoy no están. En 2001 el acuerdo político fue también entre Alfonsín y Duhalde, después de la caída de la Rúa, digamos, con todo lo que vimos en ese momento. Y en ese acuerdo político pasaste una sola ley, que fue la de emergencia económica. Remes Lenikov, en su libro sobre 115 días para desactivar la bomba, dice, el acuerdo era para la estabilización, no era un acuerdo para las reformas. Mi sensación es que las soluciones mágicas, conseguimos dólares prestados para dolarizar, o bajamos la tasa de interés a la mitad y sacamos el cepo y el dólar va a subir, pero en algún momento, si hacemos las cuentas, la corrección fiscal, el dólar se estabiliza. Esas cosas no pasan y tienen costos enormes. O sea, vos deberías generar un programa de estabilización que como punto número 1 requiere ordenar los precios relativos. No hay margen para hacerlo en forma gradual. El gradualismo hoy no es una discusión porque no tenés crédito y porque tu tasa de inflación corre a 2 dígitos, con lo cual si querés corregir en forma gradual por arriba del 10% mensual, te vas a una tasa de inflación cada vez más alta. La discusión es si es un shock. Y yo lo que digo es, un shock controlado, si esa palabra existiera y no fuera un oxímoron, o un shock descontrolado suponiendo que las variables se acomodan. Y en la Argentina está repleta de shocks descontrolados que suponen que las variables se acomodan. Y las variables solas no se acomodan, pero requerís gobernabilidad, requerís que la consolidación fiscal no esté basada solamente en el cambio en los precios relativos, porque vos generás un salto inflacionario con la corrección de precios y obviamente vas a hacer el ajuste fiscal, porque el gasto se va a licuar, que está indexado 3 meses para atrás. Primero hay un tema
equidad. O sea, hay niveles de subsistencia de las jubilaciones, digamos, donde no es humano seguir licuando. Pero segundo, si te va bien y bajás la inflación después, la propia indexación te vuelve a llegar un aumento del gasto. O sea, el ajuste fiscal, la consolidación fiscal la tenés que hacer. Requerís un debate sobre cuál es el rol del Estado, pero recordemos que somos un país federal. Marina, te quedan 6 minutos, quizás cerrás con esta pregunta. Recuerdo cuando vino Boric, el presidente actual de Chile, a la Argentina, y invoco ese nombre porque sé que es bastante discutido dentro del ámbito político. Él decía que el tema del déficit fiscal no era un tema de izquierdas o de derechas, que dejemos de jorobar con esta historia. ¿Qué te parece que nos pasa a los argentinos? Yo lo que creo es que, la verdad que no lo sé, creo que hay un poco de mala suerte. Creo que la salida traumática de la convertibilidad fue demasiado largo el shock y el intento de ajustar ex post, el ajuste deflacionario nunca llegó a buen puerto y fue tan traumática la salida que después la demanda de bajar el desempleo, digamos, te terminó generando el kirchnerismo. Kirchner ganó, de hecho ganó Menem, no ganó Kirchner, digamos. Menem no ganaba un balotaje, se corre y gana el kirchnerismo, y el kirchnerismo quería, de nuevo, hizo eje en la gobernabilidad y destrozó la estabilización. En 2003 la inflación era 3,6%, no mensual, anual. Y destrozó las reformas. O sea, vos venías de una economía que había hecho las reformas, que había roto la inercia y la destrozaste. O sea, vos en los 2000 tuviste una oportunidad inédita y pasaste de 4 puntos de superávit a 4 puntos de déficit. Ahora, una vez que vos estás en zona de déficit, vos convalidaste un nivel de gasto público más alto, la moratoria previsional la votó el Congreso en su completo. O sea, fue una medida del kirchnerismo, pero fue aprobada por todos. Es un país rarísimo, o sea, votó la moratoria previsional y votó la reparación histórica. O sea, las dos cosas no pueden ser en simultáneo. Bueno, pero entonces vos me decís, ¿qué nos pasa? Y la verdad que todos queremos tener el gasto de Suecia, la economía de bienestar de Suecia, pero con los impuestos de Paraguay. Bueno, eso no se puede. O sea, podemos tratar de tener la economía de bienestar de Suecia con impuestos de Suecia o la economía de Paraguay con los impuestos de Paraguay. Pero el problema que tenés es, primero, somos federales, país federal, y el segundo problema que tenés es que no arrancás de nuevo. O sea, no es que tirás todo abajo y lo construís de cero. Porque cada vez que tirás todo abajo y lo construís de cero, de nuevo, aparecen oportunidades individuales fantásticas, pero en términos colectivos es un desastre. Argentina no crece hace 10 años, desde 1970 hasta hoy, que yo nací en el 71, es mi edad. Argentina crece 1,8% por año, le sacás el crecimiento poblacional, crece al 0,8% por año, o sea, el producto creció 50%. Estamos discutiendo sistemáticamente, siempre sobre el mismo lugar. El déficit fiscal es condición necesaria corregirlo, tenés que cortar el financiamiento monetario, pero hoy por hoy requerís una definición mucho mayor que solamente el déficit fiscal para ordenar esto, e insisto, sobre todo para que el orden y el costo sea permanente. Lo que no se podés seguir haciendo es el ajuste permanente. Si haces el ajuste, bueno, te comes el ajuste, pero después prometes algo mejor. Y mi sensación es que en las propuestas que hay énfasis en algunos de los vértices del triángulo y en ninguno tenés una mirada global sobre los 3 vértices, que es complicadísima, o sea. Muchas gracias, Marina. Hemos votado en algún momento cosas más complicadas. Yo me acuerdo que un día llamo a Juan Carlos de Pablo y le digo, Juan Carlos, ¿te parece que la votación va a salir positiva de esto de la intangibilidad de los depósitos? Y Juan Carlos me dice que estén debatiendo si tu depósito es tuyo o no, ya es motivo para seguir corriendo, ¿no? O sea, hemos llegado a debatir esas cosas. Bueno, es el momento de Diana, en lo que te has metido, tan cómoda como economista en el SEMA. ¿Ves? Esto es practicidad de mujer. El problema es tuyo ahora. A ver, lo que dice Marina, 100% de acuerdo, y lo voy a traducir a un lenguaje muy, pero muy de la calle. Con todas estas cosas que hemos tenido, Argentina, los argentinos, hoy
no podemos tener las mismas cosas que tienen nuestros vecinos, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, etc. Ellos pueden pagar las tarifas al verdadero precio sin subsidio. Ellos pueden pagar las comidas al verdadero precio sin retenciones. Ellos pueden pagar el transporte al verdadero precio sin subsidios. Ellos pueden, con dificultad, alquilar o comprar. Ellos pueden comprar ropa que no es tan cara. ¿Por qué? Si todas estas cosas supuestamente se han estado haciendo para solucionar. Voy al tema uniendo el final de ambas cosas, de que se esté discutiendo la intangibilidad de los depósitos o, como habló Vasco y mencionó Marina, el tema de la deuda. Argentina la deuda tiene que honrarla, porque es lo que corresponde, porque si quiere ser un país civilizado, etc. Pero básicamente porque hoy la deuda principalísima que tiene Argentina, que son los pasivos monetarios del Banco Central, las famosas LELIQ, son nuestros depósitos. Somos nosotros los que tenemos la plata ahí. Antes podías decir, uy, bueno, los bonos son de un dentista belga, ¿no? O de BlackRock, o alguien por el estilo. No, ahora los depósitos en el sistema financiero son depósitos, casi todos, de fondos comunes de inversión, que se utilizan para el capital de trabajo de las empresas. Ya ni siquiera es el ahorro de alguien que ahorra para su vejez, sino que son depósitos que llamaríamos transaccionales. Además, esos depósitos que son transaccionales, como están canalizados a través de fondos comunes de inversión, vos podés retirarlo en 1 o 2 días. Y además el pasivo que tiene el Banco Central, aunque son LELIQ, hoy un porcentaje fenomenal de eso, ya no son ni siquiera las famosas LELIQ, sino que son los pases que tienen vencimiento a 1 día. Con lo cual, esta deuda, que tiene todos los defectos que mencionaba Marina, se los cuantifico muy simple. Al ritmo que está ahí, si no se vuelve a mover la tasa, para diciembre, cuando asume el nuevo gobierno, o para Navidad, va a ser 6 veces la base monetaria. 6 veces. Con lo cual, si el gobierno estuvo recogiendo esos pesos para que no estén en el mercado, porque saben que la emisión genera inflación, si estuvieron recogiendo esos pesos que no estén en el mercado, imagínate cuando un porcentaje relevante de esos depósitos quiera salir. Ahí no hay precio ni del dólar, ni de la lata de durazno, ni del par de zapatos que pueda alcanzar. Entonces, la magnitud del desafío es enorme cuando uno le empieza a cuantificar. La gobernabilidad, un Congreso que por primera vez, uno debería considerarlo como algo muy positivo, por primera vez no va a haber mayoría de un solo partido. Ahora, en otros países del mundo que esté dividido ha sido una gran cosa, se representan las opiniones de mucha gente que piensa diferente. Ahora, los argentinos, los analistas políticos, vamos a ver qué nos dicen, lo considero un problema de que el Congreso esté dividido, porque decir, no sé qué va a pasar. La gobernabilidad no solamente pasa por un Congreso o un Poder Ejecutivo, tenemos múltiples actores que corresponde que estén en la vida social, y uno piensa, uy, los actores serán los sindicatos, serán las organizaciones sociales, bueno, pero también hay ONG, también hay empresas, también hay un montón de gente que tiene para opinar. Entonces, las restricciones que nosotros solitos nos vamos creando son monumentales. ¿Cómo se van quitando esas restricciones? Bueno, el señor Jan Tinbergen, que le dieron el premio Nobel, que dice, cuando usted tiene muchas restricciones, sacar de a una no le garantiza que usted ni siquiera mejore el resultado. Cuando tiene muchas restricciones, lo mejor es hacerlas todas juntas. Que es lo mismo que está diciendo Marina o parecido, de decir, bueno, mira, el gradualismo difícilmente pueda funcionar. Nadie quiere hacer un verdadero estropicio, pero lo que tenés que ver es cuáles cosas tendrían que desaparecer más o menos pronto. La otra cosa es que tenemos conceptos que tendríamos que analizarlos con un poco más de cuidado. Cuando se habla de mayor valor agregado y que el trigo cuesta tanto y los fideos cuestan cuánto, ojo que en Argentina lo que se está hablando es de hacer más procesos, no de necesariamente más valor agregado. Valor agregado es el valor al cual vos vendiste. Si vendiste a 400 pesos algo, generaste 400 que se distribuyó en toda la cadena. Si vos al trigo lo querés convertir en fideo, tenés que tener otro transporte, tenés que tener la bolsita de celofán del fideo, y eso tiene ingresos brutos. Bien mencionaba Marina, ojo que somos un país federal. El país, a nivel nacional hay cosas que no se pueden modificar. Si además le pones una retención que perjudica al productor del trigo para que entonces el productor de fideos pueda comprarlo más barato, estás jorobando a Juancito para que Pedrito pueda estar mejor. Cuando hablas con una empresa te dice, mira, necesitamos crédito. Sí. ¿Estás seguro que querés crédito? Con una tasa del 200%, más el plus que pueda tener el banco por todas las restricciones que tiene. Más que todo crédito tiene IVA, impuesto municipal,
e ingresos brutos, o sea, 21 más 7 más 8. ¿Estás seguro que querés crédito? No, yo quiero crédito subsidiado. Ah, ¿y cómo alguien te da el crédito subsidiado? Entonces le tendrías que pagar mucho menos al ahorrista, entonces estás jorobando al ahorrista. Acá tenemos una situación donde tenemos que entender en Argentina que utilizando la gobernabilidad no es solo las piedras en la calle, es que si queremos hacer una cosa, no perjudique a otro. Ojalá beneficie al que lo está haciendo, ojalá beneficie a todos, pero por lo menos que no perjudique a otro. Y eso es uno de los temas que tenemos que tener bastante claro. Y cuando necesitamos hacer en Argentina una reforma fiscal que no piramide impuestos, obvio, pero ¿quién es el primero que dice, está bien, cámbiame mi impuesto? Necesitamos cambiar la ley de coparticipación federal. ¿Cuál es la provincia que dice, ningún problema, yo cobro un cachito menos a partir de ahora? Entonces, ¿lo que tenemos que hacer es un cambio de régimen? Es una pregunta. O lo que tenemos que hacer es modificar la forma en que se toman las decisiones. Y la forma de tomar las decisiones creo que sería un avance en donde el sector privado, todos nosotros, más todos los que están afuera, podamos empezar a hacer los que tomamos ciertas definiciones. El orgullo con el gasoducto que se hizo en poco tiempo. ¿A qué costo? ¿Por qué estatal? ¿Cuánto va a costar el transporte en eso? ¿Quién se va a beneficiar de eso? Las divisas, tenemos un problema de divisas, muy cierto, porque tenemos brecha, porque están las retenciones, porque hay costos de logística, porque hay mercado en negro. Ay, debería haber apagado el micrófono al decir eso. Pero básicamente lo que tenemos, porque decimos que los dólares son del gobierno. No, señor, los dólares son del productor. Los dólares son del exportador. Y el importador que se los compra el exportador como pueda. Bueno. No se pongan contentos, ¿eh? No se pongan contentos porque eso exige una eficiencia muchísimo mayor que la que hay ahora. Y, bueno, como aplaudieron, ¿puedo decir una mala palabra? Productividad. Van a tener que mejorar la productividad notablemente porque hay un montón de cosas que no van a poder continuar como estaban hasta ahora. Entonces, esos son los puntos que tenemos que estar viendo. Y hoy tenemos otro tema que no sé en cuál de los tres triangulitos está, posiblemente en los tres, que es la injerencia o interferencia regulatoria que tenemos en Argentina. Eso es, en todas las cosas vos tenés que tomar permiso y después tenés que te controlen a ver si hiciste lo que te dieron permiso. Lo pongo en un ejemplo con simplemente la posibilidad de poder exportar, la posibilidad de qué podés exportar, la posibilidad de cuándo tenés que entregar las divisas, la posibilidad de... Ayer han subido, una línea naviera ha subido el costo del container, etcétera. Bueno, uno dirá, bueno, las importaciones van a ser más caras. Uy, qué problema para los importadores. Claro, pero las exportaciones también, porque en el e-container que viene se van las cosas nuestras también. Entonces, eso, tenemos que entender esa interrelación. Y hoy en Argentina tenemos todas regulaciones y resoluciones y decisiones que están parcializadas. Alguien tiene un problema y le hacen la norma a ese. Ayer hemos tenido el soja 5. El primero fue una catástrofe y se explicó, hasta el cansancio, no lo hagan porque se anunció con anticipación. Lo hicieron igual, desastre. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Tuvimos el dólar maíz, que duró 2 semanas. Entonces, lo que interfiere eso en las relaciones entre las partes, ¿a cuánto se paga un arrendamiento? La camioneta que le ibas a pagar en quintales de soja, ¿cuánto te cuesta ahora? ¿Cuál quintal? Toda esa interferencia ayuda al gobierno a recaudar más rápido. La sequía que se mencionó. En el año 2022 fue la máxima liquidación porque se liquidó la cosecha 2022 y parte de lo que hubiera sido 2023. Cuando ya viste que no había sequía o cuando ya viste que Rusia invadió Ucrania, mantuviste el fideicomiso del trigo. Lo tenemos hoy al fideicomiso del trigo, señores. A ver, ¿a dónde van esos pesitos? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas, porque uno dice, uy, yo quiero que haya fideos, pero ¿cómo va a ser fideo si no me dejas hacer trigo? Ustedes saben que las retenciones del año que viene, que todos queremos sacar las retenciones, todo el mundo dice que va a sacar las retenciones, estamos convencidos que hay que sacar las retenciones. Ya están cobradas las retenciones en gran parte de una cosecha que no se sembró. Estamos en los primeros días de septiembre, no se sembró la soja y el maíz, ya están cobradas las retenciones que deberían pagarse en el 2024. El próximo gobierno sí, no va a tener tanto problema con el gas, no vamos a tener tanto problema con A, B, C, D, E,
porque ya lo cobraste ahora. Como dice Juan Carlos de Pablo, que lo citaste, el pobre que quiere ser presidente y encima gane, ya va a tener todas estas cosas que van a haber ocurrido. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? Entender desde el sector privado qué es lo que se necesita e ir quitando el peso en estas cosas. Cuando hablamos de que Argentina, y ahora cambia un poquito de tema, de que Argentina tenga inserción en el mundo es jugar con las mismas reglas de juego del mundo. En algunas cosas nosotros tenemos sistemas feudales, en otras cosas tenemos sistemas avanzadísimos. Argentina en Bitcoin es una de las economías o de la mayor cantidad de usuarios y de desarrollos del mundo. Y para otras cosas tenemos alternativas que uno dice, pero perdón, esto no lo hacían los Bürgermeister de Alemania del siglo XVII. Entonces tenemos que ir compatibilizando de esa manera las cosas. Tenemos que dar una modernización en un montón de temas. Hay un caso de estudio que pocas veces se menciona, que es el caso de Australia, que es un país que hace 20 y pico de años que no tiene una recesión y tiene muy poco desempleo y tiene serios problemas en la relación con China. Pero ¿cuál es el secreto? Alguien trabajaba en el sector A y cuando el sector A empieza a tener problemas, ellos tuvieron una sequía que duró prácticamente 10 años, se pueden ir a trabajar al sector B. Y cuando los precios de lo que sea que producen en el sector B no funciona, se pueden trasladar a otro lado. Hay posibilidad de que la gente pueda cambiar o migrar de trabajo. Hoy en Argentina, primero nadie quiere dejar el trabajo por si no consigue otro, y si consiguiera otro pierde su obra social, no tiene cómo alquilar, sus chicos no tienen cómo ir al colegio. Hay una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con aspectos económicos que podríamos cambiar. Si no empezamos por ahí, Argentina no va a poder crecer. Diana, una pregunta que va más allá de la ideología. Muchos empresarios le temen a la apertura del mercado, pero la gran mayoría te dicen, dame las mismas condiciones y estoy dispuesto a competir. Entonces la pregunta es, ¿se bajan aranceles a cero desde el primer día y se abre la economía a riesgo a que quiebren millones? ¿O primero se va adecuando el tema impositivo, fletes y demás para liberar la economía más adelante? Se va abriendo la economía para exportar. Para exportar. Nosotros tenemos restricciones para exportar, no solo la brecha, no solo las retenciones. Nosotros tenemos un montón de condicionalidades de qué se puede exportar y qué no, a quién y cómo. Eso es lo que tenés que abrir. Las importaciones, ojalá que pronto, y toda la modernización de la economía que tiene vinculada con eso. Vos tenés problemas logísticos, problemas laborales, problemas de toda naturaleza, y eso, bueno, el sector privado debería poder empezar a trabajar también. Los puertos argentinos, que eran muy caros, pasaron a ser muy baratos, ahora vuelven a ser muy caros. La gestión de eso debería ser radicalmente diferente. Y ojo que cuando se haga cualquiera de esas cosas va a haber dificultades. Bueno, hay alguien que estuve hace poco en una conferencia y conté este mismo ejemplo que voy a contar ahora, pero es muy gráfico. En la era Macri hubo alguien que le puso media neurona al tema de los puertos y dijo, en vez de que el camión tenga que venir desde no sé dónde y esté esperando para descargar durante 3 o 5 días, asignaba un turno por mensajito y más o menos 2 horas podías descargar, ¿no? Entonces era una eficiencia fenomenal, podías usar el uso del capital 2 veces, porque en vez de estar esperando ibas y venías con el camión, el señor podía estar más tiempo con su familia. Piquete, ¿de quién? El puticlub de la ruta, que perdía un cliente. O sea, siempre hay algo que la economía se ha ido adaptando y cuando lo vayas cambiando. Entonces, ojo que lo que nosotros hablamos es de exportación masiva de Argentina, para lo cual tenés que dar muchos elementos. Obvio que no queremos brecha, obvio que todo el mundo quiere hacer esto. Para liberar la brecha, para liberar el dólar, hay que hacer primerísimo y mucho antes que eso, un tema con las LELIQ. Vos no podés, con este bodrio que tenemos con las LELIQ, hacer porque la gente saca los pesos y tendrías una explosión inflacionaria notable, independientemente de lo que pasara con el dólar, que obviamente acompañaría. Entonces, pero ojo que hay una distorsión en el concepto ahí. Dejémoslo esa pregunta para Martín al final, que ahí estamos todos con eso. Una última pregunta en los últimos 5 minutos que te quedan, y explayate como quieras. 2 partidos proponen unificación cambiaria y la única diferencia es liberar el cepo desde el primer día o no. ¿Cuál es tu visión? Liberar el cepo lo antes que se pueda. Yo no sé cuándo se puede porque no sé qué podemos hacer con las LELIQ, con el tipo de cambio que está. Y si vos me hubieras dicho en el milenio, el famoso cosa que mostró Javier, de que tenía los fondos, etcétera, cuando se empezó el análisis de esto teníamos 9.200 millones de dólares que se debían, que se necesitaban para compensar el pasivo. Pidamos 10.000, redondeemos, muchachos, ya está. Hoy debes, me lo anoté para no olvidarme y estoy segura que me voy a olvidar. Hoy no son 9.200.
Hoy tenés del LELIC 35.000. De importaciones autorizadas y deuda comercial, 28 más, 34, 36, 38, nadie sabe. De CIRAs autorizadas, nadie sabe. De retenciones cobradas por adelantadas, eran 12 la última vez que me fijé, ahora no tengo forma de saber. 12.000 de depósitos de todos ustedes que ustedes creen que están en el banco. Ok, suma todo esto y vamos a ver, o sea, hoy lo que está faltando en el Banco Central, dado los compromisos que tiene asumido, es muchísimo más que las LELIC. Según cómo sumás, 90.000 millones de dólares de los de verdad, de los verdes. Azules ahora. ¿Okay? Cara grande. No sé cómo decirlo. ¿Okay? Ahí. Muchas gracias, Diana. Un placer enorme. Martín, sé perfectamente que podés hablar muchísimo, pero te voy a hacer la pregunta que todos queremos saber. Me acuerdo que, desconozco el motivo por el cual no se habla de esto, pero en algún momento esa bola del Banco Central se desarmó con los famosos préstamos garantizados, el matching. ¿Te acordás que cuando a los bancos les sacaban el depósito, el Central les daba un redescuento, pero previamente les había dado ese bono que se llamaba préstamo garantizado, que cotizaba al 20% de paridad? Técnicamente los bancos estaban quebrados, pero les permitieron valuarlo al 100%. Y no hubo estrés, porque el optimismo de ese momento hacía que la gente renueve el depósito, no que lo saque. Con lo cual hace recordar mucho al momento donde México sale del tequila con un anuncio de que Estados Unidos respaldaba las exportaciones de petróleo por 100.000 millones, y 20 años después el ministro de Economía de México dijo: no recibimos $1. El solo anuncio dio vuelta a la expectativa. ¿Puede ser la salida de las LELIC esta historia? Bueno, provocativa la pregunta inicial. Siempre digo que los problemas económicos, sociales de cualquier país no se pueden ver de manera aislada. Y eso es uno de los problemas que siempre hemos tenido en la Argentina, que es qué hay que hacer con el dólar, qué hay que hacer con las LELIC, y no se puede tomar la realidad política, económica y social de nuestro país de manera aislada. Y por lo tanto, también empezar haciendo una reflexión, y voy a terminar contestando a esa pregunta. Hace unas horas me bajé de un avión que me tuvo durante prácticamente 2 semanas en Kuala Lumpur, en Malasia. Es algo que hago todos los años, de dirigir una maestría en Banco Central en la Escuela de Negocios de Asia. Codirijo una maestría en Banco Central con el Premio Nobel de Economía Robert Merton. Pero la mención a esto viene que al segundo día de estar dando clases, uno de mis asistentes me dice: un señor que se llama Muhammad Tufik quiere hablar con usted. Y digo: ¿quién es Muhammad Tufik? Me dicen: es el CEO de Petronas. Bueno, fui a las famosas Torres Petronas, que como ustedes saben diseñó un argentino, César Pelli. Nota de pie de página: cuando muere César Pelli se le hace un homenaje mucho más importante en Malasia del que se le hizo en la Argentina. Pero bueno, en la reunión me pregunta: dígame, ¿qué pasó en la Argentina? Y yo siempre en el exterior trato de dar una visión realista, pero más positiva sobre todo, y sobre todo tratándose, todos ustedes saben que Petronas tiene ya un memorándum de entendimiento para poder construir un gasoducto y una planta de licuefacción que nos permita exportar LNG a todo el mundo. Frente a la pregunta, lo que le dije es, una primera reflexión es: Argentina está ante un fin de época. Se terminó el populismo, y hago un reduccionismo economicista, pero hay una cantidad de señales desde el punto de vista político, pero solo desde el punto de vista económico. Algo que señalaron tanto Marina como Diana es: se terminó el crédito. Se puede hacer populismo cuando hay crédito doméstico, internacional. Apenas estamos contando las monedas del Fondo Monetario Internacional, los derechos especiales de giro, sabemos que no alcanzan, con lo cual tenemos simplemente un programa de subsistencia.
Pero está claro que el 13 de agosto los argentinos, el 60% de los argentinos votamos por un cambio. Y un cambio que tiene un eje central que es el orden y la libertad. Es decir, devolverle a todos los ámbitos del quehacer nacional estos dos valores y que probablemente hoy ese 60% sea un 70%. Y lo que está en discusión en los próximos 45 días es quién lidera ese espacio en términos de el cambio hacia la libertad y hacia el orden. En este sentido, entonces, igual coincidía con mi interlocutor que Argentina, en este contexto internacional, que yo lo llamaría de interregno también, ¿no? Un momento histórico, si me permiten un pie de página de qué momento histórico está viviendo el mundo. Cuando uno habla de interregno es porque ha caído un orden, se está transformando hacia otro orden, pero no sabemos cuál va a ser el punto de equilibrio de ese nuevo orden. Un proceso de transición es cuando uno va de un punto hacia otro, del punto de la globalización hacia un punto de una bipolaridad. Pero hoy no sabemos si realmente vamos a tener una bipolaridad, nos sorprenden las tasas de crecimiento o de decrecimiento que tiene China en este momento y la preocupación por volver a tener tasas de crecimiento que puedan tirar de esa economía, realmente si estamos frente a un gigante o un gigante todavía con pies de barro. Y por lo tanto, en ese momento de transición sí coincidía con mi interlocutor que hay tres condiciones objetivas, tres megatendencias mundiales que favorecen a la Argentina y la pregunta es cómo las podemos aprovechar. La primera es la transición y la seguridad energética, o las dos, transición y seguridad energética, y la tercera es la seguridad alimentaria. Bueno, ¿qué necesita? Y cuando avanzamos en la conversación, le digo, mire, lo que yo creo que ustedes necesitan, más allá de quien conduzca este espacio de cambio en la Argentina, es dos cosas en que coincide hoy la mayoría de los argentinos. Primero, aquel que invierte en nuestro país necesita, y lo dijeron muy bien tanto Diana como Marina, que el cepo salga lo más rápido posible. Pero la pregunta es, ¿quién garantiza, y Marina habló de la perdurabilidad, que en un próximo gobierno no vamos a volver a tener múltiples tipos de cambios, sobre todo teniendo la historia de la Argentina? Entonces necesitamos leyes que garanticen el libre acceso de divisas a aquellos sectores más dinámicos de la economía. Voy a ser bien específico. Yo estoy convencido, y lo venía hablando con mi interlocutor y validando, que Argentina necesita, y lo escribí hace 2 años, cuando escribí mi último libro, Argentina Primero, que nuestro país necesita plan, equipos y leyes que lo lleven adelante. Y dentro de esas leyes, también del esquema que planteaba Marina, el desafío profesional que tenemos los hacedores de políticas públicas es que el programa tiene que ser un programa de estabilización para poner un ordenamiento de las variables y de los precios relativos y bajar sistemáticamente la tasa de inflación, pero también de crecimiento. Si no podemos darle las variables de crecimiento y precisamente en este paquete de leyes que estoy convencido que el próximo presidente que dirima la sociedad el 22 de octubre y que tiene un sentido claro de dirección hoy en la Argentina, que es cambio, libertad y orden en todos los órdenes económicos y sociales, que esos sectores, en particular minería y energía, tengan una ley especial con 4 artículos. El primero es que el 30% de las divisas que exportan pueda ser dejado en el exterior y que el 70% sea liquidado en el Banco Central. De esta manera le damos perdurabilidad en el tiempo, que cualquiera que venga hacia adelante, siempre ese 30% va a poder tener la capacidad de repago de las inversiones que se hagan. Segundo, y más importante para darle perdurabilidad en el tiempo, Argentina a través de la Constitución del 94 permite que los tratados internacionales, tratados país-país o país-región,
Argentina-Malasia, Argentina-Indonesia, Argentina-Unión Europea, y que sea ratificado por el Congreso, tiene un estatus legal mayor que las leyes. Para cambiar esos tratados internacionales hay que cambiar la Constitución. Es decir, un tratado internacional ratificado por el Congreso tiene el mismo estatus jurídico que la Constitución. ¿Qué necesitan entonces los sectores de minería para la transición energética, de energía para la construcción de los gasoductos y de la planta de licuefacción? En que estoy convencido que hay espacio no solo para una planta de licuefacción, sino para dos, y también para producir las plantas de fertilizantes que hoy Argentina necesita para mejorar sus rendimientos en el sector agropecuario. Por eso esta integralidad que te hablo, que no podés tomar solamente una variable. Entonces, dentro de ese paquete de leyes, yo la simplifico en 6 leyes, pero una ley que impulse el crecimiento de estos sectores que van a permitir motorizar la economía argentina en el corto plazo, debe tener, primer artículo, 70-30 en términos de disponibilidad de divisas, segundo artículo, tratados internacionales, tercer artículo, amortización acelerada de inversiones, cuarto artículo, estabilidad fiscal, es decir, que no se le creen más impuestos durante la vida de estas inversiones. Bueno, solo mirando ahí estamos mirando el gasoducto y la planta de licuefacción que puede construir Petronas, y concluimos allí nuestra charla. Lo que me dijo es, quiero ver al próximo presidente el 10 de diciembre y cuál es su mensaje al Congreso, me terminó diciendo Muhammad Tufik, para poder avanzar con estas inversiones que tiene pensado Petronas, pero que debe ser abierto a todo el mundo. Bueno, la clave entonces está en presentar un programa integral de estabilización y crecimiento que tenga estos motores, como esta ley que acabo de mencionar, pero que también haga hincapié, por supuesto, en lo que todo macroeconomista que ve una situación como la de la Argentina, dice, bueno, acá necesitamos un nuevo orden o un nuevo régimen monetario, un nuevo orden y un nuevo régimen fiscal, un nuevo orden también impositivo, laboral, de exportaciones y sobre todo también de infraestructura. Y voy a detenerme en 2 en el orden monetario que tanto se ha discutido. Una de las normas que nosotros hicimos en el Banco Central que me ha dado más satisfacción, porque a pesar de todos los manotazos que se le ha dado a nuestra institución monetaria, y lo han descrito muy bien, el descalabro que se ha hecho con el balance del Banco Central desde el 2010 hasta la fecha, y lo decíamos en ese momento, pocos prestaron atención a lo que significaba manotear las reservas y a partir de allí iniciar un proceso de vaciamiento del Banco Central, pero decía que una de las principales normas que nos ha dado satisfacción en el tiempo es que los depósitos en dólares solamente por norma pueden ser prestados a exportadores. Y esto ha permitido que aún con cepo, recontracepo, desconfianza, se hayan ido del sistema financiero 17.000 millones de dólares. Cuando comenzó el cepo en el año 2019 había 32.000 millones de depósitos de argendólares. Esto también los miramos los economistas profesionales en el día a día. Bajó antes de las PASO y ahora se ha vuelto a estabilizar. Vamos a decirlo en números redondos, hoy hay 15.000 millones de dólares en el sistema financiero. La buena noticia es que quien fue a buscar los dólares estaban por esta norma, es decir, el que depositó dólares solamente se le podía prestar a aquella empresa que generara dólares, pero también lo que decimos es ahí hay 17.000 millones de dólares que se han ido a sus casas y que debemos generar los incentivos para que esos dólares se puedan volcar al consumo y a la inversión. Y para esto hay que generar no solo animarse a darle curso legal al dólar, sino también generar incentivos impositivos que nos permitan, por ejemplo, a partir de la reducción del IVA dentro del primer año, aquellos que hacen compras con estos dólares que vuelven al sistema, que tengan, si son compras de bienes de consumo, que tengan un IVA en la mitad, y que si son compras de bienes de capital hechos en la Argentina o inmuebles, por supuesto en la Argentina, tengan un IVA de 0. Y alguno me dirá, bueno, pero problemas con la recaudación, no, porque estamos hablando de un delta, estamos hablando de un incremento
y esto sin duda, si avanzamos hacia un régimen monetario de estas características, en donde le demos curso legal a otras monedas, bueno, uno de los espacios que podemos tener es, me consta, desde mi experiencia internacional, que Brasil quiere que su moneda, el real, sea la moneda de América Latina, de América del Sur diría, que es como ellos ven, y en particular su visión del mundo, de ser desde un líder regional a ser un líder de todo, sentarse en la mesa con los grandes, con China, con Estados Unidos, etc. Bueno, si Brasil quiere que el real realmente sea una moneda en América Latina, Argentina le puede también dar ese estatus de curso legal en la medida, y ahí es parte de una negociación, en la medida en que nos den los recursos, le den los recursos al Banco Central para poder generar que esos reales puedan circular en la economía. Y lo mismo podemos decir con el euro, que son los 3 grandes bloques comerciales donde hoy se maneja la Argentina. Si hay interés de internacionalización del euro, también, por supuesto, como contrapartida de canje de monedas hacia el Banco Central, tenemos que pensar, pero en principio comencemos por generar los incentivos para que esos dólares que se fueron no vuelvan al sistema financiero, sino se vuelquen al consumo y a la inversión. Por supuesto, esto tiene que estar atado de la segunda pata, que es una pata fiscal, y que tiene que ver con una ley de reforma del Estado, que en principio haga que las empresas públicas, que son un punto del producto, vayan a presupuesto base cero. Es decir, que comiencen a verificar ingresos y egresos y a decirles desde el sector público, ustedes manéjense como cualquier empresa que tenga ingresos y egresos, no tienen, siendo empresas públicas, que generar beneficios, pero sí no le pidan un solo mango al sector público. Y con el resto del sector público, por supuesto, se ha hablado mucho del achicamiento de ministerios, de la reducción del gasto de la política, que es importante como señal, pero cualquier profesional de la economía sabe que eso no hace al grueso del gasto público. Argentina tiene que plantear una ley de desindexación del gasto público donde todas las variables comiencen a indexarse por la inflación futura o a desindexarse por la inflación futura y dejar de indexarse por la inflación pasada. Y plantear un sendero legal en 4 años de reducir la nominalidad de todas las variables del gasto. Y me refiero a todas, salarios, jubilaciones, subsidios, todas que tengan un sendero en donde si este año terminamos en 150% de inflación, con suerte, planteemos una reducción de la nominalidad hacia el año siguiente, a la mitad, al 70%, al 35% en el tercer año, al 15%, en el segundo, al 15% en el tercer año para llegar a un dígito en el cuarto año del próximo gobierno. Y este debe ser el ancla fiscal que empiece a generar un ancla en materia de expectativas. Y entonces eso nos va a permitir trabajar sobre la ampliación de la base de tributación y la tercera pata de este programa de leyes debe ser la simplificación tributaria, la eliminación de la superposición de impuestos, la cuarta ley en materia de impulso a las exportaciones, una reducción realista y sistemática de las retenciones, pero también poniendo en valor otro tema central que debe estar integrado dentro de la política internacional de la Argentina, que es el proceso de descarbonización que busca el mundo y cómo Argentina es hoy un acreedor en términos medioambientales, en términos que producimos mucho menor huella de carbono que, por ejemplo, la que produce Brasil con el efecto de la Amazonia y la deforestación. El maíz argentino, por los procesos de siembra directa, genera 1/3 de la emisión de dióxido de carbono de lo que genera el maíz en Brasil o el maíz en la Unión Europea. Bueno, esto tenemos que ponerlo en valor cuando planteamos la inserción internacional de la Argentina. Quinta ley, una ley federal de infraestructura que vaya, también el punto que mencionaba Diana, hacia el transporte multimodal, hacia la integración federal de la Argentina con aquellas rutas, corredor bioceánico,
Diría también que en este proceso de interregno en el mundo, una de las tendencias que sin duda, les mencioné 3, la cuarta le diría es la tendencia hacia el regionalismo, y por lo tanto, cuando hablamos de libre comercio y de generar que nuestras pymes, solamente 6.000 empresas hoy exportan en la Argentina, llegamos a un pico a comienzos de los 2000 de prácticamente 18.000 empresas, pero el ambiente natural en términos de regionalismo son la profundización de acuerdos comerciales con nuestros vecinos de nuestra América Latina, y eso también, quienes conocemos la dinámica de la integración internacional, lo podemos hacer con acuerdos bilaterales. Ahí no dependemos del Mercosur para profundizar acuerdos con Perú, acuerdos con Colombia, acuerdos con todo Centroamérica y acuerdos con México, sobre todo en materia de agro, en materia de vitivinicultura, en donde me gusta poner el ejemplo de México, tiene acuerdos de libre comercio con Chile, con Australia, con Estados Unidos, por lo cual el vino de esos países ingresa a costo cero y Argentina ingresa con un arancel del 12%. Se enojan los mexicanos cuando les digo esto. Ustedes, les digo, no producen vino, con lo cual denle a los consumidores mexicanos una oportunidad más de poder consumir vino argentino. Nosotros entramos con 12% arancel, obviamente eso genera un disvalor, pero por ahí pasa la profundización y esos son acuerdos de complementación económica que están dentro del marco de lo que fue la ALADI en los años 60 y siguen estando, y por lo tanto ahí es la profundización de esta nueva tendencia de regionalismo y la infraestructura física y digital que se necesita para poder integrarnos más con el resto del continente es clave, y para esto hay algunos que proponen iniciativa privada, bienvenido. Yo estoy convencido que son los organismos multilaterales de crédito, como BID, como Banco Mundial, no pidiéndole plata, sino también pidiéndole garantías específicas para poder salir a los mercados internacionales. Y la sexta ley es la que mencioné, que tenga como eje la energía y la minería para poder producir los dólares que Argentina necesita. En este contexto, entonces, en este contexto donde el próximo presidente, el 10 de diciembre, plantea todas las inconsistencias que acabamos de mencionar, las herencias que tenemos por delante, pero estas son las soluciones, le plantea al Congreso y en particular a los que van a ser los dos bloques que han buscado el cambio, le plantea al Congreso la necesidad de estas y otras leyes, y con esto, y acá se queda a dormir el Congreso hasta que pueda producir estos resultados. Y yo le preguntaba el otro día a un senador importante de los dos partidos que tienen mayores posibilidades, o los dos espacios que tienen mayores posibilidades de gobernar, ¿se puede generar este espacio de leyes? ¿Hay capacidad política para generarlo? Y me puso la pelota de vuelta en los técnicos, me dice, los técnicos nos van a tener que convencer que con un programa de estabilización como el que estás planteando vos o como el que plantean otros profesionales, nos va a producir resultados concretos, dijo 9 meses. Pero acá la legitimidad que va a tener el próximo gobierno va a estar vinculada a la legitimidad de los resultados. Y entonces es cierto, las LELIC, que es sin duda un gran problema, ahora las LELIC, les digo, por haber estado sentado en ese lugar, están a tiro de teléfono del presidente del Banco Central. Son 10 entidades las que tienen las letras de liquidez y por lo tanto, en un contexto donde, teniendo un programa, teniendo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y este es el segundo paso en términos de secuencia también, que la dinámica en cómo se vayan dando el ordenamiento o el reordenamiento de la política económica y social e internacional de la Argentina, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sobre todo marque que las tensiones que tenemos en materia de pago de deuda, que empiezan a producirse en 2025, 2026, porque ahí empiezan los vencimientos de capital más importantes, es trabajar con el fondo en no pedir más plata, pero sí pedir una extensión del horizonte. Y los vencimientos de capital, que los tenemos fuertes desde el 2026 al 2030, pasarlos de 2030 al 2034.
liberarnos o extender los plazos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y, digamos, también hay que plantearles, como se los he planteado en varias reuniones privadas, han sido extremadamente flexibles con el gobierno actual en términos de que, como sabemos, no hay cumplimiento de absolutamente ninguna meta de un programa muy, muy modesto como el que tuvieron a partir del que negoció Guzmán. Bueno, esperemos entonces que por lo menos nosotros no vamos a pedir, vamos a ir con un programa, espero que vayamos con un programa hecho en Argentina por economistas argentinos con respaldo político, que entonces se pueda trasladar ese peso de deuda y entonces sí que el presidente de la Nación, que el ministro de Economía diga, me corto la mano antes de defaultear un título argentino. Un título argentino ya sea público como también las propias LELIQ. Eso lo que va a permitir es ampliar el horizonte en términos de generar lo que llamamos en finanzas administración de pasivos, liability management, y que nos permita ir extendiendo en el tiempo los vencimientos que tiene la Argentina. En fin, lo que digo es, se termina, estamos ante un fin de época. Nuevamente, como conversé con mi interlocutor en Petronas, Argentina tiene una oportunidad, dependerá de lo que hagamos todos nosotros el 22 de octubre, la legitimidad que pueda tener el presidente, el plan, los equipos, la capacidad de gestión y la capacidad de revertir expectativas, pero la responsabilidad, el 22 de octubre, la tenemos todos nosotros. Muchas gracias. También se termina este panel en 10 minutos, así que les voy a dar 3 a cada uno para que cierren. Si no tienen nada especial para decirle, te hago una pregunta, Martín, porque me quedó picando. Si el 70% de la población quiere libertad y orden, y sabiendo que Menem, por ejemplo, que lo nombraron tanto, ganó con minoría en las 2 cámaras, ¿por qué hay tanto miedo que si gana alguna de las 2 fuerzas no haya gobernabilidad? Bueno, quizás porque todavía no han mostrado, y es cierto que las elecciones se ganan con consignas. Muchos políticos se preocupan, e incluso nosotros, en hacer propuestas concretas. Yo estoy convencido que el voto es algo emocional, no es algo racional, o muy pocos hacen una evaluación racional. Es ¿qué me inspira tal candidato? ¿Qué me inspira en términos de una épica, una utopía, un cambio? Y sobre qué certidumbres. Sí, lo que claramente se ve es una Argentina que está partida en 3 tercios, y yo lo que digo es, ojo, de esos 3 tercios hay 2 tercios que buscan, y la población argentina les está pidiendo a esos 2 líderes cambio, libertad, orden, poder exportar, poder invertir, generar un horizonte. Y por lo tanto será el desafío que tengan, pero está claro que hoy por hoy hay incertidumbre por cómo se van a manejar esos 2 tercios que todavía, y lo más importante, lo va a dirimir la población, quién va a liderar ese espacio, y por supuesto después estará en quien lidere ese espacio la capacidad de generar la legitimidad en términos de inspirar a la población argentina, que tiene un programa de estabilización de la economía, de crecimiento, de integración con el mundo, para que le dé esa legitimidad y poder avanzar en los acuerdos que Argentina necesita. Pero bueno, creo que ahí debemos de tener paciencia hasta el 22 de octubre, y luego, reitero, Argentina necesita plan, equipo y leyes. Eso es lo que le va a dar legitimidad al próximo gobierno. Que tenga plan, que tenga leyes y que tenga equipos solventes que puedan llevarlo a la realidad. Bárbaro. ¿Misma pregunta? Me la das servida. Tenemos plan, tenemos equipo y no queremos leyes, una cara de energía, una para la cosa. Igualdad ante la ley para todos. Cerrá. Bueno. Me quedo más tranquila cuando la escucho a Diana diciendo salir del cepo lo más rápido posible.
O sea, no estamos en sintonías tan distintas. Ah, mira, bueno. La diferencia es que yo estoy afuera y al estar afuera tengo más libertad para pensar y decir cosas que alguien que está dentro no tiene. El esquema de represión financiera es perverso. Ahora, salir de un esquema de represión financiera, vos hiciste una cita antes de que hay que ser rápido, y es cierto, pero hay una frase de McKinnon que dice: salir de los controles de capitales es como caminar sobre campo minado. Y es como caminar sobre campo minado, porque, de nuevo, uno puede hacer una frase y decir qué es lo que uno quiere, y el punto es cómo transitas hacia lo que uno quiere. Y hay conflictos distributivos. Vos me decís, ¿por qué pensamos que hay conflictos distributivos? Hay conflictos distributivos. Vos preguntaste, ¿abrís la economía antes o después del eje de las reformas, ¿no? Digamos, el eje que decía Diana de la desregulación, el ponerte en las mismas condiciones. Bueno, a ver, digo, yo necesito que los precios de los bienes no suban con la devaluación. Ahora, ¿cómo haces para que los precios de los bienes no suban con la devaluación? ¿Dónde pones la tasa de interés? Si la tasa de interés la pones muy arriba, vas a recrear los pasivos remunerados. Si la pones más abajo, bueno, yo necesito, digamos, que los stocks, o sea, que la lógica de acumular stocks infinitos en un contexto donde un dólar vale la mitad que el otro, bueno, no sé, esa es la lógica. O sea, vos tenés que ir a un esquema de unificación cambiaria, porque la brecha cambiaria es recontra perversa en términos de incentivos a la exportación. El punto es cómo. Y en ese cómo, de nuevo, el cambio de precios relativos, dicho por los economistas, es la forma de decir políticamente correcta que hay que devaluar y hay que subir tarifas. Vos devaluás y subís tarifas y bueno, preocupate por la gobernabilidad. ¿Cuánto hay que devaluar y cuánto hay que subir tarifas? ¿Qué vas a hacer con los pasivos remunerados? Preguntaste concretamente. Yo creo que cuando los préstamos garantizados aparecieron, tenías un corralito funcionando. O sea, fue el primer canje de deuda, por eso no se iban los depósitos, porque era un corral. De hecho, se fueron los depósitos, aún con el corral, con el contado con liquidación. Entonces, lo que digo es, hoy los depósitos no se van, porque los depósitos que se van vuelven al sistema. O sea, hoy tenés un corral, un cepo que hace que todos los pesos estén dentro del sistema. Bueno, ¿cómo salimos de ahí al resto? Y la verdad que las dos formas son, la forma virtuosa sería generar un aumento en la demanda de crédito, de manera tal que los pasivos remunerados, o sea, que hoy tenés 5 puntos de crédito a PIB y 10 puntos de pasivos remunerados, bueno, que aumente el crédito y baje los pasivos remunerados. Ahora, ¿cómo generás demanda virtuosa de crédito en un contexto donde la tasa de interés es del 200%? No hay. Bueno, por eso, más ingresos brutos, digo, de hecho de las LELIQs hay un mes de las LELIQs es impuesto a los ingresos brutos. Inventamos una cosa en Argentina que es maravillosa, o sea, coparticipamos el impuesto inflacionario. O sea, el Banco Central emite pesos para que las provincias recauden. Estamos locos. O sea, ahora, estamos todos de acuerdo a dónde queremos llegar. Bueno, ese tránsito tiene implicancias distributivas jodidas. Y más vale que las tengas en cuenta en ese programa. Por eso, de nuevo, aplaudo lo más rápido posible. Yo coincido, es lo más rápido posible. Hay que salir de este entuerto. Bueno, que coincidamos en dónde queremos llegar me parece importantísimo, ¿no? Martín, cerrás vos entonces, pero tenemos que cortar porque vienen muchos... Sí, no, una última palabra. Reitero, Argentina debe tener un plan de estabilización y crecimiento. Y por supuesto que reglas de juego siempre tienen que ser iguales para todos, sacar el cepo, sacar las retenciones. Ahora, lo que les dejo picando es cuáles son los sectores que en 9 o 12 meses le van a dar legitimidad de resultados al próximo gobierno para poder generar una retomada en el crecimiento económico. Y a esos sectores hay que mirarlos con particular interés porque también hay un periodo de tiempo. Si no utilizamos el gas que tenemos en los próximos 10 años, luego la transición energética va a hacer que ese gas no lo tengamos, prácticamente lo tengamos que dejar en el suelo. Por lo tanto, es pensar fuera de la caja. Igualdad para todos, pero hay algunos sectores que nos van a permitir crecer más rápido y generar entonces legitimidad, que es lo que el próximo gobierno va a necesitar. Mil gracias por la generosidad de ustedes.